¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pinedo Ubau. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni. Pero en toda la bolita del mundo estamos en 100% entrevistas. Luego de casi 2 semanas de haberse aprobado la reforma o la nueva constitución política en Nicaragua, el régimen Ortega Murillo ya la mandó a publicar a la Gaceta. Salió publicada este miércoles 19 de febrero, o esta nueva constitución que le da el poder total a Ortega y Murillo en Nicaragua, donde Rosario Murillo pasa de ser vicepresidenta a copresidenta al mismo nivel y poder de Ortega, y la aplican de forma retroactiva y por 6 años, o sea que en el 2026, que tendrían que haber habido supuestas elecciones, pues esas se postergan y ellos gobernarían o estarían en el poder 6 años y no 5. En esta reforma ha sido duramente criticada por la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, el Parlamento Europeo, opositores nicaragüenses. Entra en vigencia el día de hoy, 19 días después de haber sido pues aprobada en segunda legislatura. Esta constitución amplía de 5 a 6 años el periodo presidencial, que establece pues la figura de la copresidencia, copresidenta, y es el ejecutivo que va a coordinar a los demás órganos que desaparecen como poderes del Estado, el poder judicial, electoral, y ahora pasan a ser órganos del Estado y ya dejan de llamarse poderes. Así también se legaliza la patridia, que el régimen Ortega Murillo pues ha sido una de sus técnicas para castigar a los opositores, que prácticamente pues siempre continúan pues elevando su voz ante las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. No crean las fuerzas militares de reserva patriótica, que le llaman la policía voluntaria, y estos que son fuerzas paramilitares ya conocidas. También reformaron 148 de los 198 artículos de la Constitución, derogaron 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura. Se eliminaron ese artículo porque es un régimen que tortura, y ni lo quieren poner, ¿verdad? Por todo lo que es de defensa de derechos humanos, prácticamente es una constitución de dictadura y de dinastía, donde no valen los derechos humanos. Los suprapoderes de la presidencia establecen ellos como un Estado revolucionario, libre, soberano, independiente, y también que desde la presidencia van a elegir o escoger vicepresidentes. Estaremos viendo a qué número de vicepresidentes ellos van a nombrar, porque no lo precisaban. La policía voluntaria, que la crean, la vigilancia de los medios de comunicación, está ahí constitucional ahora esa vigilancia, que eso se supone pues que viene pues más censura y represión a medios, periodistas, personas que puedan colaborar con los periodistas. También el ejército, la policía, pues son órganos armados, y le sumaron pues la policía voluntaria, como les comentábamos anteriormente. El Estado vigilará los medios de comunicación social para que supuestamente no sean sometidas a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses, y son a modo general algunas de las reformas, ¿verdad?, que se le hizo a la Carta Magna anterior, y ahora pues que la aplican en esta nueva constitución política. Para hablar un poco del tema, invitado a Juan Diego Barberena. Juan Diego es abogado constitucionalista
y que nos tiene pues mayores detalles sobre precisamente qué esperar ya ahora con esta ya aprobada, publicada constitución política. Hubo un impasse con 19 días que no la publicaban. Se hablaba de posibles pugnas internas y revisión que hizo Ortega y Murillo, entre ellos dos. Y bueno, pero tras esa revisión, Juan Diego, ¿qué podemos determinar de que si hay algún cambio en lo de lo que aprobaron y lo publicado? Bueno, y gracias por la oportunidad, Lucía. Un gusto estar acá con vos nuevamente. Bueno, yo creo que si hay cambios, pues serán cambios que indudablemente pues, favorezcan, digamos, el nuevo núcleo, la nueva estructura básica del ejercicio del poder político de la dictadura Ortega Murillo. A mí me parece que el hecho de que hubo cambios o no, yo no he tenido la oportunidad de hacer una revisión exhaustiva todavía, pero me parece que es de alguna manera irrelevante porque la publicación pudo haber sido al final lo que haya conllevado a la publicación luego de fase de 18, 19 días que vos señalabas, pudo haber sido un acuerdo al que llegaron Daniel Ortega, Rosario Murillo, tras la desaveniencia que según se dice había en lo interno, ¿no? Pero más allá de eso, yo quisiera apuntar una cuestión que me parece política, pero también técnica muy importante, que es el carácter o la fuerza jurídica que puede tener esta constitución, ¿verdad? Mi opinión, ¿verdad? Técnica personal, es que esta constitución, precisamente por el procedimiento que se llevó a cabo para la reforma, pero sobre todo por la extemporaneidad de su publicación en la Gaceta fuera del plazo que establece la Constitución Política o establecía la Constitución Política en su artículo 141 y la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica, perdón, de la Asamblea Nacional establece que son de 15 días luego de aprobada en el plenario de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Ese desfase, en mi opinión, hace que esta Constitución, digamos, no tenga fuerza vinculante, fuerza jurídica, porque es una suerte de constitución, digamos, non nata que se le ha llamado a este tipo de textos en la historia constitucional nicaragüense, es decir, que no existe jurídicamente hablando, por mucho de que haya sido publicada en la Gaceta Diario Oficial, ¿verdad? Hay un antecedente, para no ponerme a hablar mucho de historia, ¿verdad? Porque han habido 3 constituciones non natas en la historia de Nicaragua, me parece a mí, en mi opinión, que esta es la cuarta, pero hay un precedente, un antecedente con una reforma constitucional al actual texto de 1987 en 1994, que igualmente fue aprobado en la Asamblea Nacional en una o 2 legislaturas en ese entonces. Doña Violeta Barrios de Chamorro, que era la presidenta, no publicó la reforma constitucional. El presidente de la Asamblea, siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, lo publicó meses después, ¿verdad? En un diario de circulación nacional, en ese entonces La Tribuna, pero la reforma constitucional quedó en un limbo jurídico, ¿verdad? Quedó en un limbo. ¿Por qué? Porque realmente pasó el plazo que establecía la Constitución para la publicación y en consecuencia la entrada en vigencia. En ese antecedente histórico yo me baso para decirle que está una constitución que carece de fuerza jurídica. Me parece que la connotación al final, más que técnica, más que formal, es política de esto. Y es el llamado que hay que hacer al pueblo nicaragüense, es el llamado que hay que hacer a la disidencia interna dentro de la dictadura de Ortega Murillo, es el llamado que hay que hacer a los empleados y funcionarios públicos vigilados y perseguidos, ¿verdad? A la ciudadanía nicaragüense en general, a la comunidad internacional, del desconocimiento y de rechazo a un texto constitucional, insisto, en mi opinión, inexistente, ¿verdad? Y en consecuencia desconocerlo, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia, el número de magistrados y también en Sí. el Consejo Supremo Electoral también cambia en esta nueva constitución, cómo queda el tema de los cargos y también se observa una mayor concentración también del poder en quienes van a presidir esos órganos, ¿verdad? Llamados órganos ahora. Sí, claramente esta reforma constitucional, nosotros hemos venido hablando de que esta es una reforma total más que una reforma parcial a la Constitución.
Realmente, además de que es una reforma total, pero no deja de ser algo que se llama, digamos, en la doctrina desmembramiento constitucional, cuando la estructura básica constitucional es, digamos, rota inexorablemente, con los derechos fundamentales, los límites al poder político y la configuración del Estado que fue concebido, digamos, por el constituyente originario del 87, pues es cambiada totalmente en todo este proceso de reforma constitucional. Estamos hablando de más bien de un desmembramiento, digamos, de la estructura básica de la Constitución. A ver, aquí algunas cosas me parece que es importante apuntar. Lo que tiene que ver con los cambios que hubo en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Que no habían sido objeto de la iniciativa primera que llegó a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Que no fue objeto en consecuencia de la aprobación en primera legislatura, ¿verdad? Como tampoco lo fue el transitorio que mencionó Gustavo Porras en la última sesión, de tal manera de que esto hace de que la reforma constitucional sea también inconstitucional en razón del procedimiento, se ha violado el procedimiento de reforma. La Constitución claramente dice que la reforma debe aprobarse en 2 legislaturas, pero aquí hay disposiciones que realmente solo fueron aprobadas en una legislatura. El Consejo Supremo, esto que tiene que ver con la composición de la Corte y el Consejo Supremo Electoral y el transitorio. Pero yéndome a la pregunta concretamente, a mí me parece importante resaltar que, bueno, además de que amplían el número de magistrados de 9 a 10 en la Corte y en el Consejo Supremo a 6, de 5 a 6, lo interesante aquí es que modifican la composición y la naturaleza del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que antes era conformado por, o estaba establecido que era conformado por 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hoy ya no lo van a conformar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino que lo van a conformar 3 miembros, ¿verdad?, que van a ser nombrados por la presidencia y ratificados por la Asamblea Nacional. ¿Qué implica esto? De que la carrera del derecho, que la carrera judicial, ¿verdad?, va a ser fiscalizada, implementada y administrada, ¿verdad?, por funcionarios que no son funcionarios judiciales. Van a ejercer la función jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado en casos administrativos dentro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, ¿verdad?, en casos más bien contenciosos, funcionarios que no ejercen la función judicial jurisdiccional propiamente dicha, ¿verdad? De tal manera de que también aquí hay toda una usurpación, digamos, del ejercicio de la función jurisdiccional. Pero además, como no hay independencia de poderes, porque los poderes no existen y porque estos dejaron de ser independientes, pues el presidente en una clara intromisión, la copresidencia, que también es un órgano mancomunado, pues propone quiénes van a ser los que van a integrar esto. Pero hay una cosa más grave todavía, que este Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que está fuera de la estructura propia del sistema judicial nicaragüense, ¿verdad?, porque no forma parte de él, ejerce la representación legal y administrativa del órgano judicial, de todo el sistema judicial de Nicaragua. ¿Y esto qué implica? Implica de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a la que vayan a elegir presidente de la Corte Suprema de Justicia, van a tener funciones de representación o de ejercicio, digamos, de representación del órgano judicial, digamos, ¿no? Entonces, seguramente el régimen Ortega Murillo, en la continuidad del golpe que le propinó al Poder Judicial de entonces, ¿verdad?, ahora esa intervención va a ser a través de, pues, una supuesta ficción institucional, que es este Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, conformado por estos integrantes que ellos van a nombrar, digamos. Sí, además de esta semana hemos visto, Juan Diego, otras leyes que han enviado a la Asamblea Nacional y llama la atención que, pues, en las nuevas reformas que se hacen, hay una iniciativa de ley para reformar la ley de contrataciones del Estado, la policía, el ejército, los temas también que tienen que ver con el canal interoceánico, fallido por cierto, quedan prácticamente con vía libre para hacer compras, bienes, servicios sin ningún tipo de licitación pública. ¿Qué implica esto? Bueno, el combate a la corrupción está íntimamente ligado con una correcta administración de las contrataciones del Estado, ¿no? En mi opinión, a mí me parece que la ley de contrataciones del sector público
vigente todavía, que es la ley 737, pues una ley que de alguna manera pues dinamizaba las distintas modalidades de las contrataciones públicas, licitación pública, licitaciones simplificadas, contrataciones menores, etcétera, ¿no? Sin embargo, el tema aquí es que yo creo que el régimen Ortega Murillo necesita una disposición normativa en donde claramente ellos tengan un suficiente margen de maniobra para seguir cometiendo los actos de corrupción, las licitaciones amañadas, la competencia desleal, ¿verdad? Y sobre todo la adjudicación de los contratos a las empresas de la familia Ortega Murillo, ¿no? Y seguir cometiendo delitos de defraudación al Estado. A ver, aquí hay algunas cosas que yo creo importantes. Uno tiene que ver, esto es la anulación total de la fiscalización, de la administración correcta de la cosa pública, ¿verdad? Y lo segundo, en cuanto a quienes están exentos de la aplicación de esta ley, habla correctamente, pues hay una serie de objetivos u objetos que están fuera de la aplicación de la ley, entre ellos la policía y el ejército en tiempos de paz. Cuando no se esté en tiempos de paz, eso es bien relativo, porque cuando estamos, no estará la sociedad nicaragüense, el Estado de Nicaragua en tiempos de paz, cuando la dictadura de Ortega Murillo pues tiene pues una guerra abierta por medio con el ejército, con la policía, con las fuerzas irregulares, en contra de la ciudadanía nicaragüense. Pero la otra cosa tiene que ver con el tema del canal interoceánico, porque es que no existe, Lucía, una ley específica que disponga cuál va a ser el mecanismo de contratación en caso de que se lleve a cabo el famoso canal interoceánico con China. ¿Por qué? Porque lo establecía la ley 840, que otorgó la concesión canalera HKN de Group de Wang Jin, pero esa ley ya la derogaron, ¿verdad? Decía, no tiene vigencia del ordenamiento jurídico del Estado. Hubo una reforma a la ley 800, que es la base para el otorgamiento de las concesiones, pero mientras no haya concesiones, ¿verdad? Mientras no haya una ley de desarrollo que mínimamente dé claridad quién va a construir, cómo se va a construir el canal interoceánico, pues están excluyendo de la aplicación de la ley, de la nueva ley de contrataciones públicas, ¿verdad? A una actividad que realmente no tiene su propio mecanismo de licitación, ¿no? Entonces eso creo que es otro elemento importante. Y finalmente, el tema ante la opacidad de la información que existe en Nicaragua, en la ley agregan algunas disposiciones que en principio podríamos decir nosotros de que armoniza con el resto de legislación, por ejemplo, el tema de los beneficiarios finales, y entonces uno dirá, esto está armonizado con la reforma a la ley de registros públicos en cuanto a las sociedades mercantiles, la necesidad de establecer los beneficiarios finales, etcétera, etcétera. Nada más alejado de la verdad. ¿Por qué el régimen Ortega Murillo, que hoy controla los registros públicos por medio de la Procuraduría General de la República, tiene la suficiente capacidad, y lo está haciendo, ¿verdad?, de alguna manera, de alterar los beneficiarios finales de las distintas sociedades que ellos controlan? Es decir, hoy sale Juan Pérez como beneficiario final de la sociedad tal, y mañana sale Juana Pérez como beneficiaria final de esa misma sociedad, lo cual no es correcto, porque una sociedad pues tiene un único beneficiario final, ¿verdad? Y eso no se altera, pero como es una información que solo ellos conocen, que solo ellos administran, pues perfectamente la están alterando, y eso a ellos les permite que tener toda una estructura de testaferros, ¿verdad? Toda una estructura corporativa, además de corte criminal o delincuencial, de testaferros, que es por medio de esa que licitan, ¿verdad?, en las contrataciones públicas del Estado, y siguen defraudando y robando del pueblo nicaragüense. Bueno, y otro aspecto también del control de la inversión extranjera. Ya también se presentó una iniciativa que relacionada pues al tema, y donde prácticamente estaría pues a decisión de la Urania Ortega, también el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, que coordinarían y presidirían pues un comité que daría pase a esas inversiones extranjeras. ¿Por qué crees que hicieron este cambio? Pues cuando había pues también una ventanilla única, eliminan esa ventanilla única para el inversionista extranjero y simplificaban pues los trámites. ¿Por qué crees que ahora pues hacen ese cambio? Bueno, entre más burocracia y menos simplificaciones hay más corrupción, ¿verdad?
Esa es una de las cosas. Al que vaya pasando van a tener que cobrarle su peaje, como decimos popularmente los y las nicaragüenses. Lo segundo es tener a gente que para ellos son leales y confiables y que gozan de la máxima confianza, y quien más que Laureano Ortega, ¿verdad? Llamado a ser sucesor además, que esté al frente, digamos, de esta nueva oficina de inversiones, ¿no? Extranjeras. Y además Ovidio Reyes. Entonces, a mí me parece que es uno, el control, ¿verdad?, sobre la inversión, cuál es la inversión que va a llegar, obligar que esa inversión además pueda tener negocios con ellos, porque recordemos que Laureano Ortega, además de canciller no hecho, además de secretario general no hecho del Frente Sandinista, además de ahora encargado de esta nueva oficina de inversiones que establece esta nueva legislación, pues también es uno de los que tiene participación en los negocios de la familia Ortega Murillo. Entonces, eso implica una mayor implicación de la representación familiar en los negocios con las futuras inversiones extranjeras, ¿verdad?, que lleguen al país, y obligarlos a que realicen y hagan negocios con ellos. Que esto tiene una doble función, ¿verdad? La primera es seguir lucrándose, seguir generando utilidades económicas, ¿no? Porque le permite con esa estructura corporativa alrededor de la familia Ortega Murillo sostenerse en el poder también. Y lo segundo es comprometer a estos inversionistas, comprometerlos, uno, a las pérdidas que pudiesen tener si se separan de ellos, ¿no? Y ese compromiso genera lealtad también, ¿no? Y entonces es un negocio, al final es toda una dinámica y es un espiral al que entran, del cual difícilmente se puede salir sin asumir costos, ¿no? Es decir, es todo un esquema bien deliberado, bien tramado por parte de la dictadura Ortega Murillo. Entonces me parece que control, buscar cómo generar utilidades económicas, y pues entre más trámites, más burocracia que puedan ir creando y menor simplificación, pues también hay mayor posibilidad de corrupción, ¿no? Aunque si algunos los purguen, por supuesto, actos de corrupción no autorizados, pero sabemos de que eso no es más que un mensaje que tiran ellos a sus bases, pero que eso es la punta del iceberg, pero detrás de eso hay unas grandes actividades de corrupción y unas grandes masas patrimoniales alrededor del ejército, de la policía y no digamos de la familia Ortega Murillo. Bueno, Juan Diego, agradecerte, ¿verdad? No, muchas gracias. Y muchas gracias a vos, Lucía. Desmenuzar, ¿verdad?, estos temas que están, podríamos decir, de esta semana, de lo que hemos conocido, tanto de la Constitución ya publicada y estas iniciativas de ley. Gracias, Juan Diego. A la orden, saludos. Juan Diego Barberena, integrante también de Monteverde, el grupo opositor de Concertación Democrática Monteverde. A ustedes gracias por su sintonía. Recuerde que este y todos los programas están en nuestro sitio web www.ciennoticias.com.ni y en nuestro canal de YouTube. Dele me gusta, reproduzca el contenido, así nos ayuda a llegar a más personas.